De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron y en el que están fundados y que los está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe, porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Celebramos hoy en los países que ayer celebramos la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Celebrar la fiesta de los apóstoles, de cualquiera de ellos, es celebrar la fiesta de las columnas de nuestra fe. Ellos son columna de esa iglesia que fue germinando, fue creciendo, se fue extendiendo con el testimonio que ellos fueron dando. Sirvió para ellos la persecución y eso hizo que ellos salieran a anunciar el Evangelio fuera de Jerusalén y de todo el territorio de Israel. En algunos momentos es difícil tener
verdadero conocimiento histórico de los apóstoles, porque se agotan las fuentes y la única fuente que tenemos cercana es el Evangelio. Y de estos apóstoles, los evangelistas Mateo, Marco y Lucas nos dan pocas noticias. De Felipe solamente sabemos que es Galileo, sabemos el lugar de su nacimiento, Betsaida. El apóstol San Juan en el Evangelio de él nos da más conocimiento sobre la personalidad de Felipe. Es amigo de Natanael o Bartolomé, a quien también llama a seguir a Jesús. Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas. Ven y verás. También aparece Felipe en la multiplicación de los panes, cuando Jesús les interroga de darles de comer a aquella gente. Y entonces Felipe responde sencillamente que ¿dónde van a comprar para darles de comer a toda esa gente? Allí Felipe no comprendió el significado de lo que Jesús quería decirles. Y por eso él contesta que 200 denarios de pan no bastan para dar un pedazo a cada uno. Y la vida de cada discípulo con Jesús es un proceso de aprendizaje en la fe. Felipe tiene una personalidad que sale a flote en el último dato evangélico que lo atañe, en la última cena. En su personalidad no ha podido entender quién es Jesús. No ha podido entender cuál es el misterio de Jesús. Y allí podemos contemplar a Felipe como un pobre en el compartir el tiempo con Jesús. Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. El resto de la vida de Felipe queda en la oscuridad. No tenemos mayores datos. Hay una tradición que afirma que él murió crucificado en Jerápolis, en tiempo del emperador Domiciano o de Trajano, más o menos a la edad de 87 años. Se dice que sus restos fueron llevados a Roma, o sea, sus reliquias, y colocados junto a los restos del apóstol Santiago en la iglesia de los santos apóstoles. Quizás por esto se celebra esta fiesta conjuntamente de los dos. De Santiago, ¿qué sabemos? El evangelista Marcos lo llama el menor, para distinguirlo del otro que tiene el mismo nombre y que es hermano de Juan. Llega también a ser obispo de Jerusalén, sucediendo a Santiago el Mayor. En el año 42. Y ya cuando Pedro se ha alejado de Jerusalén. Tiene una carta donde habla de la oración por los enfermos, habla del comportamiento de los ricos en la asamblea litúrgica y expresiones muy fuertes contra el gremio de los ricos. ¿Qué se sabe de la muerte de él? Hay una historia que nos cuenta José Flavio, el romano, que fue condenado a lapidación en el año 61-62 por el sumo sacerdote Anás II. Y eso porque aprovechó el vacío que había de autoridad ante la muerte de Festo. Para eliminar a Santiago aprovechó esa muerte de Festo, el procónsul romano, y entonces salió también del apóstol Santiago. El Evangelio de hoy lo escuchamos en la cuarta semana de Pascua. Cristo se presenta para todos como el camino para andar, la verdad para tener la certeza y la vida
para existir. Y que solo contemplándolo a Él conoceremos el rostro de ese Padre bueno que lo ha enviado para entregar su vida por nosotros. He querido detenerme un poco en los datos que se pueden obtener de la figura de estos dos apóstoles, porque desafortunadamente, repito, muchas cosas quedan en el vacío para conocer la personalidad de quienes fueron los primeros anunciadores de la fe que hoy vivimos nosotros, pero aprendieron a descubrir el rostro de Jesús, en el rostro de Jesús al Padre, y aprendieron que era necesario caminar en la doctrina de Jesús, estar en la verdad de Jesús para tener la vida de Jesús en la casa del Padre. A todos los que llevan el nombre de Felipe y Santiago, un feliz día de su santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sea alabado Jesucristo. Feliz día en el Señor.